¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Es un gusto para mí saludarte nuevamente, darte la bienvenida aquí a este lugar. Gracias por honrarme con tu presencia. Bueno, estamos ya aquí listos para poder compartir el mensaje o la meditación de este día, ¿verdad? Vamos a orar para que sea Dios pues que tome control de todo lo que podamos expresar en este momento. Así que acompáñame por favor a poner en manos de Dios este momento. Así que oremos. Bendito Dios, te damos gracias, ya estamos aquí un día más, Señor, dispuestos a poder compartir el mensaje que tú tienes para nosotros en este momento. Te rogamos, mi Señor y Dios, que tomes control de todo lo que pueda acontecer a nuestro entorno y que también tomes control de las palabras, Señor, que pueda expresar en este instante. Que sea de bendición para aquella persona que está ahí, al otro lado de esta pantalla, queriendo escuchar una palabra de vida, una palabra de aliento, una palabra que le motive a poder avanzar, Señor, una palabra que le guíe. Señor, que seas tú hablando a través de mi persona y que esta semilla no se pierda, sino que quede bien cimentada, Señor, en el corazón de aquella persona que está escuchando. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, bienvenido nuevamente, ¿verdad? Bueno, estamos ya aquí listos a compartir este mensaje. Bueno, vamos a iniciar y estamos en el segmento fundamento bíblico, ¿verdad? ¿Y qué hablamos en este caso? En el fundamento bíblico estamos expresando aquellos conceptos básicos, ¿verdad? De lo que es nuestra doctrina, de lo que es nuestra fe, ¿verdad? Si nosotros pues no podemos fortalecer nuestro fundamento, si no tomamos la acción de querer fortalecer nuestro fundamento, entonces cuando vengan esas corrientes doctrinales distintas o cuando venga una tempestad a nuestra vida, no nos vamos a poder mantener estables, ¿verdad? Es necesario que nuestro fundamento esté sólido en aquella fe de lo que nosotros hemos creído, quién es nuestro Dios, a quién adoramos, a quién buscamos, ¿verdad? En momentos de dificultad. En esta ocasión estamos hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Hemos llevado una serie de lo que es el Espíritu Santo y por qué lo estamos haciendo. Porque nosotros muchas veces hemos ido a hablar del Padre, sabemos que Él es el Creador, sabemos que todo lo que nosotros podemos ver y contemplar, Él lo ha creado, nosotros somos creación de Él. Pero también hemos escuchado mucho del Hijo y de por cierto en esta semana pues estamos celebrando lo que el Hijo vino a hacer y qué es lo que hizo el Hijo Jesús. Pues Jesús vino, ¿verdad? Nos dio una enseñanza de calidad de vida cristiana, nos vino a mostrar, fue el modelo por excelencia de cómo nosotros pues podamos seguir, ¿verdad? A nuestro Jesús, ¿verdad? Los pasos de Él para poder honrar el nombre de Dios y sobre todo pues vino a dar ese regalo de salvación a cada persona, ¿verdad? Para que pudiéramos nosotros tener esa reconciliación con nuestro Padre, ¿verdad? Y luego pues obtener la vida eterna, ¿verdad? Entonces eso es lo que hizo Jesús, todos conocemos referente a ello. Pero tenemos entre nosotros ¿a quién? Al Espíritu Santo, porque dice la palabra de Dios, nuestro Creador está en los cielos, el Hijo está a la diestra del Padre, y ¿a quién está con nosotros entonces? Está el Espíritu Santo. Cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, cuando tú reconoces a Jesús como Rey y Señor de tu vida, es el Espíritu Santo el que mora en tu corazón y que lo sella como propiedad de Él. Sella, ¿verdad? Que sella nuestro corazón con el Espíritu Santo, ¿verdad? Donde dice que da la identidad de que somos hijos de Dios. Entonces, por eso estamos hablando del Espíritu Santo. Y ahora vamos a hablar del tema, el Espíritu Santo es una persona, pero no es humano. Amén. El Espíritu Santo es una persona, pero no es humano. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Confundimos el término persona y humano. No, persona es una cosa, personas son las características, las cualidades que pueda tener alguien, pero humano es lo que nos hace el hecho de que tenemos nuestro cuerpo, que somos sangre, que somos carne. Eso es una humanidad. Pero personas son ciertas características que tiene alguien. Y cuando decimos el Espíritu Santo es una persona, no significa que Él se parece a nosotros, no significa que nosotros nos parecemos a Él. Porque cuando recordamos allá en Génesis 2:27, si no me equivoco, es donde viene el Padre y le dice al Espíritu Santo y le dice a Jesús, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces significa que en el momento que nuestro Padre vino y nos dio ese ruach, que es el aliento de vida,
Ahí nos aportó de su identidad, nos aportó de sus atributos comunicables que nosotros decimos en teología, ¿verdad? Que nos entregó a nosotros y que por eso tenemos características, cualidades que se parecen a nuestro Dios. Entonces estamos diciendo que el Espíritu Santo es una persona no porque Él se parezca a nosotros, sino porque nosotros nos parecemos a Él. Amén. Entonces vamos a hablar ya en detalle y quiero que veamos 3 aspectos muy importantes de lo que decimos, porque Él es una persona, bueno, porque tiene inteligencia, ¿verdad? El Espíritu Santo tiene inteligencia, tiene voluntad y tiene emociones. Cuando hablamos de inteligencia estamos hablando de intelecto, ¿verdad? Nosotros también somos así. Las personas tienen intelecto. Todo ser creado, lo que es la humanidad, o más bien dicho, los animales, ¿verdad? Los animales, cuando nosotros tratamos el reino de los seres vivos, cuando estamos viendo aquello de ecología, ¿verdad? Entendemos que el ser humano también está contemplado en un reino. ¿Y sabes en qué reino nos colocan nosotros? No, el ser humano forma parte del reino animal. Aunque no lo veamos y aunque parezca ofensivo, pero así es. El ser humano aparece clasificado dentro del reino animal. Pero hay una diferencia entre todas las especies que nosotros podamos ver de animales, que nosotros tenemos intelecto. Nosotros podemos pensar. Nosotros podemos tomar decisiones. Dios lo hizo así. Somos capaces de decidir, somos capaces de pensar, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a realizar. Entonces, esa es una característica que tiene el Espíritu Santo de Dios y el Padre y el Hijo, porque ellos como te dijera, comparten esas mismas características, porque son personas, los 3 son personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo son personas, pero no son humanos, ¿verdad? Son espíritus. Jesús sí se vino y se hizo humano, pero ahora ya no es humano, Él es espíritu también, porque está ya a la diestra del Padre. Entonces vemos aquí, dice, ¿verdad?, que tienen intelecto, ¿verdad? El Espíritu Santo tiene intelecto, Él piensa, Él tiene ideas, Él es el que transmite esas ideas a nuestra mente. Es que a veces en la madrugada decimos, bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a realizar este proyecto? Y de repente como que se te enciende el foco, decimos nosotros. El Espíritu Santo transmitiéndote, ¿verdad?, lo que esas ideas. Es más, dice la palabra de Dios que Él es el que nos enseña, ¿verdad? Él es el que nos guía. Él es el que nos recuerda las palabras de Jesús. Entonces tiene intelecto, ¿verdad?, para que pueda ser transmitido a nosotros esa enseñanza. También tiene voluntad, ¿verdad? Él tiene voluntad. ¿Qué es la voluntad? Es la decisión que tú tomas de hacer algo. Es una idea que se te viene a tu mente y cuando ya vienes ahí lo llevas a cabo. Entonces esa es una voluntad. Es cuando decides si tomas una acción acerca de algo o no la tomas. Esa es la voluntad. Y las emociones, también tiene emociones, ¿verdad? Y las emociones es que Él también se entristece, Él también ama, ¿verdad? Él se molesta, Él se contrista, ¿verdad? Entonces Él tiene emociones como nosotros también los humanos lo tenemos, de que a veces nos molestamos, a veces nos entristecemos, tenemos la capacidad de amar, también nos deprimimos. Eso está dentro de las emociones que también contribuyen a lo que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces vamos a entrar ya en detalle a ver cada una de estas opciones. Y es que en primer lugar vamos a hablar acerca de la inteligencia o del intelecto. Y vemos ahí en 1 Corintios 2, 11, 12, quiero que vayas ahí a 1 Corintios 2, 11, 12 y vamos a ver qué es lo que dice. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Escucha bien, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que seamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. ¿Qué está diciendo acá? El apóstol Pablo es el que está hablando aquí en 1 Corintios. Y dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Está hablando del espíritu del hombre. ¿Quién te conoce a ti? Está diciendo, ¿quién te conoce a ti? ¿Quién te conoce? O sea, ¿quién se conoce más? ¿Quién te conoce más? ¿Te conoces más tú que una persona ajena a ti?
debería de ser así, porque si alguien viene aquí a mi vida y me dice, es que yo la conozco y empieza a hablar a características y circunstancias que yo digo, es que yo no soy así, es que entonces tenemos problemas porque nosotros tenemos que conocernos. ¿Cuál es el espíritu que andamos portando? ¿Qué espíritu? El espíritu nuestro, porque está hablando aquí. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Está hablando de nosotros mismos, cómo nos conocemos, de qué espíritu andamos portando. Tenemos que saber que nosotros somos portadores del espíritu que Dios transmitió en nuestra vida. Está hablando de nuestro espíritu, porque el hombre, el ser humano, tiene tres aspectos. Tiene el alma, el espíritu y el cuerpo. Entonces el espíritu de Dios, o sea, nuestro Dios Padre nos transmitió espíritu a nosotros y por eso es que respiramos. El espíritu es aliento de vida. El espíritu es lo que nos hace mantenernos vivos. Amén. Entonces dice, ¿quién no conoce más que nosotros mismos? Tenemos que conocernos más a nosotros mismos que otra persona que esté fuera, ¿verdad? Y ahí después dice, así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén. ¿Quién más conoce a Dios? Nosotros podemos tener cierto conocimiento de Dios en una área limitada. No obtenemos el conocimiento pleno de lo que es nuestro Dios. Pero el Espíritu de Dios se lo conoce perfecto porque es parte de Él. Por eso dice aquí, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Él le conoce perfecto, ¿verdad? Entonces, ¿y qué pasa cuando tú vienes y vas a realizar? Por ejemplo, hoy que estamos de vacaciones, ¿vale? Y mucha gente sale a caminatas y sale a lugares y un lugar donde tú necesites un guía, ¿verdad? Cuando tú vas a un lugar desconocido, a un país que tú no conoces, a una región que tú no conoces, tú vas buscando a alguien que sepa del lugar, un guía, alguien que conozca para que te oriente, ¿verdad? Entonces así mismo es esto, el Espíritu de Dios conoce a Dios. Entonces, ¿por qué es que nosotros a veces no podemos buscarle a Él cuando necesitamos que nos guíe? Él es nuestro guía. Y Él sabe quién es Dios y Él sabe lo que Dios requiere de nuestras vidas. Él sabe cómo nosotros podemos agradar y honrar el nombre de Dios. Por esto es que dice que Él es el que redarguye de pecado. Él es el que nos confronta con nuestros errores, porque Él sabe muy bien cuáles son los lineamientos de cómo agradar a Dios. Y Él nos recuerda lo que Jesús escribió en su santa palabra, lo que está escrito en los evangelios. Él nos lo recuerda a nosotros, ¿verdad? Entonces Él es el que sabe. Él es el que sabe porque conoce a Dios. Y si tú quieres tener éxito en algo, en cualquier área de la vida que tú estés ahí realizando algo, pues guíate por el que conoce, guíate por el que tiene experiencia en el área que tú realmente quieres avanzar. Entonces dice aquí, sino ¿quién no va a conocer más? Sino el Espíritu Santo. Y nosotros, dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Amén. ¿Cuál es el espíritu que andamos cargando nosotros? No es un espíritu de este mundo. Nosotros andamos portando el espíritu nuestro porque es el por el cual nosotros respiramos y vivimos, pero también somos portadores del Espíritu Santo de Dios porque es el que nos ha marcado nuestro corazón y habita dentro de nosotros. Porque nosotros ahora somos templo y morada del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Antes se manifestaba a través del arca del pacto, ¿verdad? Donde se manifestaba en la época de Moisés. Ahora se manifiesta a través de nosotros porque Él habita dentro de nosotros. Somos su casa, somos su templo, ¿verdad? Entonces por eso dice que nosotros somos portadores del Espíritu que proviene de Dios, dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu Santo es el que nos enseña. El Espíritu Santo es el que nos revela ese conocimiento. Es el que nos abre los misterios de parte de Dios para que nosotros podamos tener acceso a ese conocimiento de que Él tiene de parte de Dios. Entonces vemos la parte que el Espíritu Santo es persona porque tiene intelecto y se da a conocer a nosotros y nos da a conocer todos los aspectos importantes de lo que es nuestro Dios a través de ese intelecto. Pero el Espíritu Santo también tiene ¿qué? Voluntad. Tiene voluntad. Y ahí mismo en 1 Corintios 12:11, quiero que ahí marques tu Biblia, ¿verdad? Marca tu Biblia o anota la cita y después lo buscas.
1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Eso es voluntad, ¿verdad? Dice que Él tiene los dones, son dones del Espíritu Santo, son regalos, un don quiere decir regalo, y eso le pertenece al Espíritu Santo. Él tiene regalos para cada uno de nosotros. Esos dones que le llamamos nosotros los dones del Espíritu Santo son regalos que provienen de Él. Cuando tú tienes en tu casa, digamos, algo, tienes muchos bienes, tienes, no sé qué podríamos decir aquí, tienes, digamos, muchos bienes, ¿verdad? Y hay alguien que necesita de lo que tú tienes en tu casa. Tú eres el que decide si repartes o no repartes lo que tú tienes. Amén. Tú vienes y repartes, quizás a aquella persona le das algo, digamos, pues, para poner un ejemplo y que podamos entenderlo bien. Digamos que tú tienes una canasta llena de frutas, ¿verdad? Una canasta llena de frutas. Y llegan visitantes a tu casa, llegan personas a visitarte. Entonces tú tienes eso y vienes y dices, bueno, le voy a repartir esta fruta a estas personas. Tú decides qué tipo de fruta le vas a dar a estas personas y qué cantidad de frutas tú le vas a entregar a esas personas. Tú decides, ¿por qué? Porque te pertenece a ti ese canasto de frutas. Pero asimismo, esto es para que podamos entender lo que es el Espíritu Santo, que Él es el portador de los dones y que no es que, ay, yo quiero ese don y lo arrebato. Sí, podemos nosotros desear y anhelar tener un don y si el Espíritu Santo lo puede otorgar, ¿verdad? Si Él lo quiere. Porque a mí me ha sucedido, ¿verdad? Yo he pedido don del Espíritu Santo, que no es que Él me lo otorgó así, sino que yo se lo pedí. Y Él me lo otorgó, pero asimismo el Espíritu Santo dice que Él otorga a quien quiere. Y eso se llama tener voluntad. No es que alguien lo obligue. No es que, mira, me tienes que dar esto porque es mi derecho. No, es que Él lo otorga porque Él lo quiere, ¿verdad? Y cuando alguien da algo porque quiere, es porque tiene voluntad. Y la voluntad significa eso, decidir qué quieres y no quieres en tu vida. Eso se llama voluntad. Voluntad se llama es que yo voy a decidir lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer. Es que yo voy voluntad es que yo decido, ¿verdad? En lo que participo y en lo que no participo en mi vida. Entonces dice aquí, pero todas estas cosas las hace uno. Y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. O sea, estamos hablando de los dones del Espíritu, que el Espíritu Santo tiene esa voluntad para poder otorgar a quien Él quiera lo que son los dones del Espíritu Santo en este caso. Y asimismo todo lo que proviene de Él. Amén. Él tiene la facultad de poder decidir a quién le otorga y a quién no le otorga lo que Él es portador. Amén. Espíritu Santo tiene voluntad, tiene intelecto, pero también tiene emociones. Hablamos de las emociones, ¿verdad? Y esto está en Mateo 12, 31, 32. Mateo 12, 31, 32 dice que Él puede ser ofendido. El Espíritu Santo puede ser ofendido y quiero que tomes mucha atención en esto. Porque te mencioné que el Espíritu Santo es amor, que el Espíritu Santo se contrista, que el Espíritu Santo se molesta, porque tiene emociones similares a las de nosotros, pero también quiero que tomes en cuenta este aspecto, que Él puede ser ofendido. Dice aquí, por lo tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Esto es muy delicado. Dice aquí, la blasfemia contra el Espíritu de Dios no será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni el venidero. Amén. Mira qué delicado es esto. ¿El Espíritu Santo puede ser ofendido? Sí puede ser ofendido. Dice aquí que todo aquel que se levante y habla blasfemia, ¿qué es una blasfemia? Blasfemia es acreditarle las obras del Espíritu Santo a un espíritu inmundo. Acreditarle las obras del Espíritu Santo a otro tipo de espíritu, como en el caso cuando Jesús andaba acá sanando y liberando personas. ¿Qué dijeron ellos? Jesús anda el espíritu de Belcebú. ¿Y quién es el espíritu de Belcebú? Es el espíritu de las moscas. El espíritu es un espíritu demoníaco.
Amén. Entonces decía, anda sacando los demonios por el espíritu de Belcebú. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Acaso un demonio puede sacar otro demonio de la vida de las personas? Dijo Jesús. ¿Acaso un demonio puede sacar a otro demonio? Por supuesto que no, porque un demonio le favorece que todos los demonios tengan esa oportunidad de permanecer en la vida de las personas para destruirlas, porque ese es su trabajo principal. El demonio viene a destruir, matar, hurtar y destruir, dice la Biblia. Dice a matar, hurtar y destruir. Entonces al enemigo le conviene que la gente se llene de demonios. ¿Por qué? Porque ese es el reino de Satanás. Pero dice aquí que el que levanta blasfemia contra el Espíritu, dice, no será perdonado. Es el único son dos pecados imperdonables para el ser humano. Número 1, que blasfeme contra el Espíritu Santo. Y número 2, que no reconozcas a Jesús como Rey y Señor de tu vida, porque entonces te vas a condenar si no lo haces. Si te sorprende la muerte o si viene Jesús, la persona que no tiene a Cristo en su corazón se va a condenar. El que no está sellado por el Espíritu Santo se va al infierno. Y esta persona también que blasfema, que diga, no, ese es el diablo el que está actuando. No, eso que está haciendo esa persona es por tal espíritu. Es por el espíritu de otra persona, o es por el espíritu inmundo, o es por un espíritu, pero no es el Espíritu Santo. No, y te quiero decir una cosa. Ningún espíritu de este mundo, o sea, de una persona que haya muerto, puede poseer el espíritu de otro. Eso es mentira. La persona que muere en este mundo instantáneamente se va de aquí, ¿verdad? Porque dice la Biblia, muertes al cuerpo, en el cuerpo, ¿cómo es? Ausentes en el cuerpo, presentes ante Dios. Entonces ahí podemos entender que el espíritu no anda aquí. Y te quiero contar una historia referente a esto ahorita que estamos hablando. Una persona nos dio un testimonio y era una señora. Murió el esposo, ¿verdad? Y tenía una hija. Y entonces una hija pequeña, estaban recién casados, ¿verdad? Entonces, tenían pocos años de estar casados y se le murió al esposo. Y ella extrañaba al esposo, y es normal, ¿verdad? En todas las parejas, extraña al ser que ama. Entonces, extrañaba al esposo que había muerto. Y ella dice que todas las noches, cuando ella iba a dormir, dice que sentía que alguien se acostaba a la par de ella. Y es que cabal sentía hasta que un día en el colchón, mira qué tremendo, un día en la parte del colchón donde ella estaba acostada a la par de ella, sentía exactamente como que era el esposo que se acostaba. Dice que se levantaba, oía los pasos, iba y dice que abría la puerta del cuarto donde estaba la hija y luego regresaba y se iba a acostar donde estaba ella, como hacía siempre el esposo. Y ella decía, es el esposo, y ella contemplando el espíritu ahí. Hasta que habló eso con un pastor y le dijo, no hermana, le dijo, esa no es su esposo. Ese es un demonio que le hace creer que es su esposo. ¿Y sabes por qué? Porque una característica que tiene el demonio que es un engañador. A él le fascina hacerte creer que los espíritus de personas que ya no están en este mundo habitan en este mundo. Porque te quiere tener distraído. Quiere que dejes de ver lo que realmente importa, que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, una cosa dice aquí, los espíritus inmundos son demonios. Y los espíritus inmundos, esos sí andan aquí. Esos espíritus inmundos andan buscando a quien pervertir, andan buscando a quien utilizar, andan buscando a personas que se dejen manipular para afectar la vida de aquellos que están haciendo lo correcto. Eso sí existe. Pero esos espíritus inmundos, en el caso de un hijo de Dios, solamente lo puede tal vez manipular o lo puede, como te dijera, acosar, ¿verdad? Espiritualmente, utilizando a otros. Es por eso que yo digo que importante es estar lleno del Espíritu Santo, porque cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, ningún espíritu inmundo te va a controlar a ti, porque está lleno del Espíritu Santo. Él ocupa personas para venir y ofender a otros, ocupa personas para dañar a otros, para hacer sentir mal a otros, ¿verdad? Entonces, en el caso de los no cristianos, en el caso de los que no tienen a Jesús, esas personas pueden ser poseídas de demonios. En ese caso, sí. Porque no está el Espíritu Santo ahí, entonces pueden ser poseídos, sí.
pueden ser poseídos, pero cuando alguien tiene el Espíritu Santo, está marcado por el Espíritu de Dios, ahí ya no hay cabida para una posesión demoníaca. ¿Puede ser influenciado? Sí, puede ser influenciado, porque depende de la condición espiritual que se encuentre la persona. Puede ser instrumento de Dios o puede ser instrumento de Satanás en ese momento, porque necesita estar lleno de la presencia de Dios para no darle cabida a un espíritu inmundo para afectar a otro. Amén. Entonces, después de habiendo aclarado esto, es que ningún espíritu de las personas que mueren pueden andar acá, en este mundo. Esas personas literalmente están donde decidieron estar. Las personas que se fueron, y es una verdad, y aunque te duela, pero es así. Yo tengo que hablarte con la verdad, y que si estamos vivos, pues hay que reflexionar y tomar las decisiones correctas. Si una persona se fue sin recibir a Cristo Jesús y no reconoció a Jesús, esa persona no está en el cielo, esa persona está en el infierno. Amén. Porque las personas que se van sin Cristo se van al infierno. Las personas que tienen a Jesús en su corazón están en el cielo. Por eso te digo, ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Otra cita bíblica que realmente lo comprueba o el contexto, ¿verdad? Es que cuando vemos la historia de Abraham y Lázaro, del rico y Lázaro, que dice que hay una gran montaña que los divide, dice, porque el rico se estaba quemando en el infierno y Lázaro estaba en el cielo. Pero el rico tenía conciencia porque estaba viendo a Lázaro, pero Lázaro no se acordaba de nada. Lázaro para él era indiferente y ni siquiera estaba viendo al rico, ¿verdad? Porque él estaba ya gozoso de estar viendo a nuestro Dios. Es por eso que dicen que en el cielo quizás no va a haber memoria. ¿Por qué? Porque vamos a estar tan gozosos, no es que la perdamos, sino que va a ser tan inmenso el gozo y el placer de ver a Jesús, de conocerle realmente tal cual es, que nosotros no vamos a pensar en nada. Así cuando tú estás emocionado por algún acontecimiento y te olvidas de todo porque estás bien ilusionado con lo que estás viendo, estás bien cautivado por lo que puedes estar cruzando, que se te olvidan todas las cosas. Hasta el problema que tienes se te olvida ahí, ¿verdad? Hasta la dificultad se te olvida en ese momento cuando estás bien emocionado con un acontecimiento que te agrada. Así mismo va a ser en el cielo. Vamos a estar tan cautivados por la presencia de nuestro Dios que no nos vamos a acordar de nada ni de nadie. Esa es la teoría que se tiene, ¿verdad? Acerca, porque nadie ha ido allá y ha experimentado eso, ¿verdad? De decir que si hay memoria o no hay memoria, ¿verdad? Pero sí creemos que así es, ¿verdad? Ahora en el infierno sí va a haber memoria. ¿Por qué? Porque en ese caso de el rico se estaba viendo a Lázaro y estaba diciéndole, Señor, dile a Lázaro que venga y tome un poquito de agua y me moje la lengua. ¿Por qué? Porque dice él que no aguantaba el calor y el sofocamiento de la llama del infierno. Ahí está en la palabra de Dios. Te voy a dar en otro momento la cita, la porción bíblica. A ver si te la dejo escrita ahí porque no la tengo ahorita que a la mano, ¿verdad? Pero ahí está la porción bíblica, ¿verdad? Donde dice de que existe una montaña que divide al mundo de los espíritus al mundo nuestro. No hay paso, no se puede. Dios no lo admite, Dios no lo permite. Entonces quitémonos esa idea de que vamos a decir, que por este espíritu, es que tiene el espíritu, es que aquella persona murió y el espíritu anda aquí. No anda aquí. Es que aquella persona está muerta y el espíritu está dentro de esa persona. No está dentro de esa persona. Porque ningún espíritu de una persona que muere puede poseer el espíritu. El demonio sí, los demonios sí, pero los espíritus de las personas que mueren no pueden poseer a otro, ¿verdad? Eso no es cierto. Bien, entonces dice aquí que eso es condenado, no hay perdón. Para aquel que blasfema contra el Espíritu, dice, no le será perdonado. Y cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, imagínate que dice, aquel que dice una palabra contra Jesús, porque cuando está hablando del Hijo del Hombre, dice Jesús, alguien que peque contra Jesús o que le diga algo en contra de Jesús, dice que va a ser perdonado. Pero cuando hablan del Espíritu Santo, no. Dice, pero el que hable contra el Espíritu Santo, dice, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O sea que la eternidad, porque aquí no dice ni para cuándo, o sea, no dice ni este siglo ni en el venidero. Y el venidero nos da la pauta de que todos los siglos que vengan, ¿verdad? Entonces esto dice aquí que el Espíritu Santo como persona se ofende, así como nosotros nos ofendemos
cuando hablan de nosotros algo que no es cierto. Cuando levantan calumnias de nosotros, ¿nos ofendemos o no nos ofendemos? Cuando alguien hace algo que a nosotros nos desagrada, ¿nos ofendemos o no nos ofendemos? Claro que nos ofendemos, ¿verdad? Y así mismo es el Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué quiero llegar acá? Quiero que tú veas esto y respetes la persona del Espíritu de Dios, de que ningún ser humano puede ser Espíritu de Dios. Amén. Ningún ser humano puede ser el Espíritu Santo, ningún ser humano puede ser Dios, ni un ser humano puede ser Jesús, porque nadie puede hacer lo que ellos hicieron. ¿Por qué me explico esto? Porque dice la Biblia que en los próximos tiempos van a haber muchos creyendo ser dioses, creyendo ser Cristos, queriendo ser falsos maestros y falsos profetas. Todo eso va a existir en estos tiempos que ya estamos en los últimos, que son los tiempos finales. Y hay que tener presente eso. Y hay que entender bien que nosotros ahora adoramos a un Dios verdadero y es aquel que nos creó. Si hablamos del Padre, el Padre creó todo lo que existe. Ahorita yo no veo ningún humano que se diga llamar Dios que me pueda crear el sol. No, discúlpame que te diga esto, pero yo tengo que defender lo que es la doctrina mía. Y es que yo no he visto alguien que se llame Dios que me pueda hacer el sol, que me pueda hacer la luna, las estrellas, que pueda venir y hacer todo lo que Dios hizo, ¿verdad? No hay, no existe. Entonces no se puede llamar Dios creador. El Hijo de Dios no he visto ninguno que pueda ser semejante a acción de amor como lo hizo Él, ¿verdad? Y que venga y haga todos los prodigios y todo lo que ha hecho mientras estuvo acá con esa sabiduría y con todo lo que Él nos ha mostrado. Entonces nadie se puede llamar Hijo de Dios. O sea, en el sentido de Jesús, nadie puede llamarse Jesús, porque Jesús solo fue uno, ¿verdad? Y Él está ahora sentado a la diestra del Padre, está en el cielo, ¿verdad? Espíritu Santo, nadie tampoco se puede llamar Espíritu Santo, y aunque tengamos nosotros ciertos aspectos similares a Él, nosotros no somos el Espíritu Santo, nosotros somos criaturas hechas por Dios, ahora hijos de Dios cuando le reconocemos como Rey y Señor de nuestras vidas. Y es que Dios quiere que se respete eso, es que veamos que no podemos nosotros venir y atribuirnos algo que no nos pertenece. Amén. Entonces el Espíritu Santo es el Espíritu Santo y por lo cual merece respeto, por lo cual Él es, ¿verdad? Respetarle sus manifestaciones. Hay circunstancias donde uno puede decir, bueno, y eso verdaderamente es por el Espíritu Santo. Mira, yo en mi persona, yo mejor prefiero no opinar. Porque si verdaderamente lo que podemos ver es del Espíritu Santo, entonces, y si yo hablo mal y digo, no, eso no es del Espíritu Santo, solo porque veo que la gente se cae o porque la gente empieza a saltar o algo que puede haber, porque hay gente que piensa que todo tiene que ser así como que bien estático. No, pero es que también el Espíritu Santo tiene diversas formas de manifestarse. Entonces yo no puedo decir, bueno, eso no es del Espíritu Santo solo porque veo que están cayéndose ahí o porque están saltando, ¿verdad? O porque están gritando. Eso no es del Espíritu Santo. Yo no puedo decir nada de eso, porque si al caso, y si es, si decimos, no, ese es un demonio que tiene esa persona porque está gritando, no, y si es el Espíritu Santo que está liberando a esa persona, es mejor. Y además que la persona que tiene el Espíritu Santo le da la capacidad de discernir cuando el Espíritu Santo es el que está obrando y cuando no es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que lleva a la persona a blasfemar y a decir que eso no es del Espíritu Santo? Aquella persona que no tiene el Espíritu de Dios en su corazón. Porque el que lo tiene sabe discernir cuando es el Espíritu Santo y cuando no. Dice otra porción bíblica que el mismo Espíritu da testimonio del Espíritu que está en el otro. Si yo tengo el Espíritu Santo, yo no tengo necesidad de investigarte quién eres tú. La palabra que tú me dices me demuestra realmente si es palabra de Dios o no es palabra de Dios cuando yo estoy escuchando un mensaje, ¿verdad? Entonces por eso dice aquí, ¿verdad? Nosotros los humanos somos imperfectos, nadie es perfecto, todos tenemos errores. Pero yo no estoy de acuerdo en eso, que hay que investigar quiénes son, hay que investigar qué es. No, yo no estoy de acuerdo en eso. ¿Por qué? Porque cuando una persona es utilizada por el Espíritu Santo, se echa de ver en sus palabras y en la unción que tiene y en el efecto que hace en la vida de la persona que le escucha. Amén. Y en la vida de la persona, nadie somos perfectos, y esto no estamos diciendo que estamos dando libertad para el pecado. Porque el que es guiado por el Espíritu Santo tiene temor a Dios, tiene respeto a Dios y se mantiene en un nivel de integridad ante Dios. Amén. Entonces,
Ahí nos da Dios la capacidad de conocer si realmente es del Espíritu Santo o no lo que podamos estar viendo o lo que podamos estar escuchando. Y hay que tener mucho cuidado porque esto es un pecado imperdonable. Cuando nosotros le atribuimos a Satanás las obras del Espíritu Santo, ¿verdad? Esa es una blasfemia. Entonces, hemos hablado ahora, el Espíritu Santo es una persona, pero no es un humano. Tomémoslo en cuenta. El Espíritu Santo es una persona porque tiene cualidades, aspectos de una persona, o sea, características de una persona, pero no es un humano. Amén. Así que vamos a orar en este momento después de lo que hemos visto ahora. Y gracias por acompañarme hasta el final de este video. Gracias, bendito Dios, hemos culminado lo que es ahora este aprendizaje o esta enseñanza de lo que es el Espíritu Santo, Señor, y que estamos aquí comprendiendo que tú tienes ese intelecto, esa voluntad y esas emociones como nosotros los humanos la tenemos. Y qué importante, Señor, nosotros conocerte. Espíritu Santo, es importante conocerte. Nosotros estamos en esta época donde eres tú el que está obrando, el que está en medio de nosotros, pero muchas veces no te entendemos, no te comprendemos porque no hemos dedicado tiempo a conocerte. Así que perdónanos, Espíritu de Dios, y en este momento queremos pedirte que seas tú como consolador trayendo esa consuelo a las personas que lo necesitan, que seas tú dando esa fuerza, que seas tú dando fortaleza a las personas que ahorita están pasando momentos difíciles y que también, Señor, seas tú fortaleciendo a aquellos a los que realmente ya no tienen fuerzas, Espíritu de Dios. Eres tú quien nos guías, danos una palabra que nos guía a salir del problema, que nos guía hacia la respuesta que estamos esperando en cualquier cuestionamiento que tengamos, que seas tú, Señor, guiándonos en cada paso que vamos a dar. Así que en este momento te agradecemos por lo que tú nos has mostrado en este día a través de tu palabra. Así que, Espíritu Santo, dejamos en tus manos cada persona que ha escuchado. Y si hay alguien que está enfermo en este momento, pues declaramos sanidad ahora mismo en su cuerpo, que toda esa enfermedad desaparece ahora en el nombre de Jesús y que para tu honra y tu gloria, Señor, declaramos esa sanidad en este momento. Y aquellos pues que ahorita pues están trabajando, que seas tú que les guíes, que les guardes en sus trabajos, que les guardes en sus salidas, su entrada, sus hogares, Señor. Así que muchas gracias por habernos otorgado este mensaje. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por haberme acompañado y haberme regalado estos valiosos minutos de tu tiempo. Te deseo un feliz día. Estamos todavía de vacaciones, Semana Santa. Recordemos que es un momento para poder analizar, para poder concientizarnos, ¿verdad? Ay, no sé si se pronuncia así, se me ha olvidado esto, pero bueno. Que nosotros tomemos conciencia, ¿verdad? Que tomemos conciencia de lo que significa y lo del valor que tiene ese regalo de Jesús para cada uno de nosotros, ¿verdad? El valor que tiene de habernos perdonado, siendo personas nosotros que no nos merecemos nada, pero Él lo hizo en la cruz porque el amor de Él fue más grande que nuestros propios errores. Así que yo quiero que tú entiendas eso, que este momento es que yo no le he hecho tanto énfasis a esta semana porque en realidad todos los días debemos de ser agradecidos con Dios por lo que hizo por nosotros. Así que, pero en esta semana está dando más auge a esto, pero quiero decirte de que tomemos conciencia, ¿verdad? De que nosotros tenemos vida eterna y tenemos esa oportunidad de salvación porque alguien se ofreció por nosotros en una cruz hace 2000 años. Así que por favor entendamos, ¿verdad? Lo que significa la Semana Santa, lo que significa este momento de poder reconocer y agradecer a un Dios todopoderoso por lo que hizo por cada uno de nosotros. Amén. Así es que esto es todo para este día. Así que muchas gracias por haberme honrado con tu presencia y por haberte quedado hasta el final del video. Te mando muchos abrazos a donde estés y que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga. Y nos seguimos viendo el día sábado, si Dios lo permite, en Hablemos de Fe. Así que muchas gracias, que el Señor te bendiga y nos seguimos viendo si Dios lo permite. Bendiciones.